Buen día, ingeniero. Mi nombre es Ángel Ordóñez. Esta es la defensa de la tarea de biblioteca. De la tarea de biblioteca con la base de datos que usted ya había dado de ejemplo, teniendo esta en cuenta. Eh, la tengo ya registrada en mi base de datos. Eh, Tengo la base de datos aquí de biblioteca con sus tablas, con su tabla autor, su tabla género, libro y pertenece, los cuales están aquí. Eh, Al momento de ejecutarlas, ahí tenemos la tabla autor tiene sus atributos, igual género, eh, libro y pertenece, dos atributos. Bien, ya comprobando la base de datos, entramos en lleno de lo que ya la explicación. Empezando con la application properties, que la tenemos en source. Aquí tenemos que decirle cuál es la base de datos con la que vamos a trabajar. Biblioteca. Y biblioteca, ok. Luego, cuando hacemos esto, creamos lo que son los 5 paquetes. Los paquetes controller, model, repository, security y service. Bien, entonces, primero vamos a trabajar en lo que es model, lo que es autor. Lo primero sería decirle que es una entidad. Le decimos con qué tabla tiene que trabajar, que es la tabla autor. Luego, ¿por qué pongo el @id? Porque es una primary key. Entonces, luego, aquí dentro de autor crearé un array libro. Igual, estoy haciendo referencia de autor. Con el mapping voy a mapear. Y aquí es de uno muchos. Un autor puede escribir muchos libros. Bien, entonces teniendo esto en cuenta, creo lo que son los dos constructores. El constructor vacío y el constructor con sus atributos y los setter y getters. Ahora voy con la clase género. Género, tengo dos atributos. Género tiene lo que son género y nombre, el ID género y nombre. Tengo sus dos constructores y su constructor vacío y su constructor con atributos, sus setter y getters. Le estoy diciendo que es una entidad y le estoy diciendo que tiene que trabajar con la tabla género. Ahora con la tabla de libro. El libro me dice que tiene un ID libro, tiene nombre, tiene año y tiene lo que es ID autor. Entonces, ¿por qué le pongo autor? Porque yo únicamente ahí lo que voy a ocupar va a ser el ID del autor, porque hay una referencia. Entonces, este procedimiento estoy aplicándolo porque existe una referencia de autor con libro. Porque un autor puede escribir un libro, ¿ok? Entonces, le estoy diciendo con qué columna quiero que trabaje en la clase, que es con el ID autor, como me lo pide o como lo está estructurado en la base de datos. Al igual que las otras clases, tengo lo que son los dos constructores, el constructor vacío y el constructor con atributos. Tengo los getter y setters. Continuando, tengo pertenece, pero antes de pertenece está trabajando en referencia a dos tablas anteriores. Entonces, para ello necesito tener un procedimiento aparte, por lo cual creé la clase ID pertenece, lo cual va a implementarme con dos ID, con el ID de libro y ID género, como me lo está pidiendo la base de datos. Pertenece, es serializable, es un implement. Embeddable es que que embabe las llaves primarias. Aquí creo sus constructores, sus dos constructores, vacío y con atributos. Y esto es para verificar.
el procedimiento de verificar el hashcode y los setter y getter. Y ya con eso, si ya entro a la clase pertenece, que es donde ya estoy trabajando con la tabla. Aquí estoy diciendo que es una entidad y que va a trabajar con la tabla pertenece de la base de datos. Esto significa que me permite hacer búsquedas. Esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Es porque estoy trabajando ya con lo que es esta clase de ID pertenece. Ya no es un ID nada más, sino que es una clase donde puedo tener varios primary key. Esto nomás lo pongo solo para que me quite el error que me tira implement. Entonces, como está en la base de datos me trabaja con dos atributos, lo que son el ID autor y el ID género. Pero como son dos tablas distintas, entonces tengo que hacer un procedimiento separado para las dos tablas. Tengo que decirle el join column y el insert significa que es para que no vayamos a insertar datos al mismo y creo lo que es un autor, si no me tiraría error esta etiqueta de JSON by reference. Al igual con este procedimiento hago el procedimiento de género, creo un género y como las demás clases creo sus dos constructores vacíos y constructor con atributos y sus setter y getters. Ya habiendo trabajado con el paquete model, nos vamos a lo que es los paquetes de repository, que aquí es donde vamos a trabajar todas las interfaces. Tengo el interfase autor, esto lo pongo porque lo voy a ocupar en controlador, para cuando quiera buscar un autor particular. Es una clase genérica, GPA, repository, tengo la clase y el tipo que es. Género, también voy a ocupar esto para buscar un género en especial y es un género tipo entero. El repositorio libro, el tipo de libro y el tipo, la clase y el tipo. Y repositorio pertenece, que es donde ya cambia la cosa, sino que ya no es un integer, sino que está su clase y el tipo que es tipo ID pertenece. Habiendo trabajado ya lo que es repository, me pongo a trabajar en lo que son los servicios. Tengo el servicio autor. Primero debo de poner lo que es la etiqueta service, la inyección author-wire, estoy inyectando repository author y lo que es su atributo, estoy creando, aquí es para crear un autor y el site es para que me lo busque si es que no está o si está actualizarlo y así. Este es para tener una lista, la gran cantidad que pueda tener de autores y este es para buscar un autor particular. Al igual, servicio de género, voy a tener la etiqueta service, su inyección de repository género y sus tres componentes. Al igual, servicio libro, tengo sus tres atributos y el igual, al mismo procedimiento con pertenece. Habiendo trabajado en estos tres paquetes, nos vamos al paquete controlador y empezando debo de colocar lo que es la etiqueta REST controller. Debo de inyectar primero todos mis servicios, el author-wire service género, el service author, el service libro, el service pertenece. Debo de crear un procedimiento para cada entidad. El REST mapping que estoy mapeando, con qué debo iniciar mi URL, lo cual aquí tengo el ejemplo que puse yo. Continuando con esto, tenemos el ID, que el ID está en referencia a lo que es en género en mi base de datos y el nombre con nombre. Aquí tengo el ejemplo. Y voy a crear género, va a crear un género y me lo va a agregar, me lo va a buscar y todo ese procedimiento a la base de datos y voy a retornar un género, ok, el que escribí. Luego tengo request mapping, género, listar, este ya es otro URL, que es un método de get y tengo la lista que me trabaja con el service género.
El mismo procedimiento voy a aplicar con autor. No tiene nada nuevo hasta el momento, es el mismo procedimiento que aquí. Y aquí sí ya tengo un nuevo procedimiento, el cual me dice que la entidad libro está relacionado con el ID del autor. Aquí tengo el ID del autor, está en referencia. Entonces, y también tengo el libro aquí, me dice que el constructor va a un autor, pero del mismo autor solo voy a ocupar el ID. Entonces voy a crear el atributo o la clase y lo estoy nombrando como A. Entonces, ya en lo que es el constructor, voy a escribir lo que es ID libro, nombre, año y el A, que significa el ID del autor. Lo creo, le puse agregar, pero es crear, es lo mismo, y el del retorno. Estoy creando aquí un temporal libre. Su nuevo componentes, al igual, esto ya es parte del URL, al igual que al igual que este. Gets, método gets. Entonces voy a crear dos clases, autor, género. ¿Esto por qué? Porque así me lo pide en pertenencia, que aquí son dos primary key. Luego voy a tener el t-service. No, voy a crear el pertenece. Una clase, un temporal pertenece con sus atributos. El pertenece, recordemos que me está pidiendo estos atributos o estos componentes dentro del constructor. Lo almaceno y lo retorno. Aquí es donde yo voy a buscarlo, esto con su nuevo URL, y aquí es para retornar la lista. Ahora continuando con la aplicación de la URL, de las direcciones online. Entonces voy a copiar este URL para lo que es agregar un género. Aquí agregué un género masculino. Voy a agregar otro género, voy a agregarlo con un ID 201 y voy a ponerle femenino. Y como vemos, me lo agrega. Ahora voy a revisar en mi base de datos. En género. Y aquí vemos los dos que agregué. Esto fueron ejemplos que estaba probando nada más. Los dos que agregué. Ahora voy a agregar lo que es un autor. Entonces, un autor. Tengo el ejemplo aquí de lo que es autor. Voy a dar un copy paste y lo voy a agregar. Voy a agregar Alemania, nombre Edgardo o Saúl. Y como vemos, sí me funciona. Voy a agregar otro usuario, voy a poner Tiago, España. Y vemos que me lo agarro. Ahora voy a ver en mi base de datos. Voy a ejecutar la tabla autor. Y como vemos, aquí me aparece la base de datos.